Muy buenos días, alumnos y alumnas, esperando que estén todos súper bien. Y estamos ya por concluir esta serie de videos educativos de apoyo al material de la cátedra del curso de Física General 3. Estamos también al final del tema de óptica y para el día de hoy vamos a conversar un poco respecto del tema relacionado con polarización y fotometría, para aprender un aspecto muy interesante e importante de la luz y que además tiene muchísimas aplicaciones de la vida diaria que nos rodean. Entonces, manos a la obra, vamos a comenzar entonces con el material. En la figura se muestra el caso de una onda electromagnética plana que se propaga sobre el eje Z. El campo eléctrico asociado con la onda oscila a lo largo de la dirección definida por el eje X, mientras que el campo magnético, definido por B ahí, lo hace a lo largo de la dirección Y. Se dice entonces que la onda está polarizada linealmente. Por definición, la dirección de polarización corresponde a la dirección del campo eléctrico, E, por lo que en este caso la polarización es a lo largo del eje X. El plano de polarización de la onda es el plano XZ. Bien, por lo general las fuentes de luz incandescentes tienen una polarización al azar, es decir, que hay tantos planos de polarización que al final ninguno de ellos es el predominante. Esto hace entonces necesario el uso de cierto tipo de estrategia para poder definir un plano de polarización. En ese caso se dice que la fuente de luz no está polarizada o que tiene una polarización natural. Es posible polarizar la luz utilizando una lámina polarizadora o simplemente un polarizador. En un polarizador existe cierta dirección característica mostrada mediante una línea, una flecha, etc. Si la luz natural incide sobre un polarizador, prácticamente todas las ondas electromagnéticas se absorben, salvo las ondas que llevan la dirección de polarización coincidente con la dirección de polarización de la lámina. Lo vemos en esta figura, donde además se ha incluido un segundo polarizador con dirección de polarización distinta, que a su vez selecciona una nueva dirección. En la figura básicamente lo que observamos es la polarización consecutiva de la luz natural. El polarizador 1 selecciona una dirección de polarización específica y el polarizador 2, cuya dirección de polarización está girada un ángulo θ respecto a 1, selecciona la componente a lo largo de su propia dirección. Bien, un análisis de intensidad luminosa de la situación mostrada en la figura daría los siguientes resultados. La intensidad que sale del primer polarizador es la mitad de la intensidad de la luz natural original, y esto es que I sub 1 es igual a I sub 0 sobre 2, donde I sub 0 es la intensidad de la luz natural, medida ya sea en candelas o en lux, y I sub 1 es la intensidad que sale del polarizador 1. Si el polarizador 2 tiene una dirección girada un ángulo θ con respecto al polarizador 1, tal y como se observó en la figura, entonces la intensidad I sub 2 que sale de aquel va a estar dada por la expresión I sub 2 es igual a I sub 1 por el coseno cuadrado de θ. Esta expresión es conocida con el nombre de ley de Malus. Nótese que si el ángulo es de 90 grados, la intensidad I sub 2 es nula, lo que implica en principio que dos polarizadores puestos uno tras otro en ángulo recto van a absorber la luz que incide sobre ellos. En la práctica esta afirmación no es de todo correcta, puesto que un polarizador real no es totalmente eficiente en seleccionar solo la luz a lo largo de su dirección de polarización, por lo que puede quedar un resto de luz polarizada en otra dirección. Bien, vamos entonces a hacer un procedimiento para poder demostrar este comportamiento y a la vez poder entonces también suprimir un poco mejor esa contribución aleatoria que normalmente se puede tener y poder así demostrar la ley de Malus de forma experimental. Entonces vamos a la obra. Muy bien, vamos entonces ahora a entrar en la parte de experimental. Tenemos para poder hacer esta demostración equipos acá sobre la mesa óptica, donde tenemos el banco óptico que ustedes ya conocen, que consiste en el riel metálico horizontal con graduación, que es esto que tenemos por aquí. Los polarizadores, que son este equipo de acá y este de por acá. Vean los que es interesante, es
simplemente una película, ¿verdad? Con la tecnología de polarización. Normalmente son materiales con capas finas, lo que llaman thin films, ¿verdad? En una especie de ensanduchado y que entonces tienen propiedades dieléctricas distintas y entonces pueden hacer anulaciones específicas y dejar entonces pasar cosas en una sola dirección. Vean ahí también la graduación angular que tiene y que es lo que permite entonces poder estudiar el efecto de la parte angular. Obsérvese que ya ahí, ¿verdad? La luz está siendo cambiada bastante a través del polarizador y básicamente es la misma tecnología que existe en las gafas de sol, ¿verdad? En la mayoría de lentes oscuros para poder también eliminar la luz blanca de manera eficiente. Entonces vamos a usar dos de ellos. Luego vamos a usar también el diodo de luz, ¿verdad? Vamos a usar los láseres de diodo, que tales y como los habíamos utilizado la última vez, el verde y el rojo, ¿verdad? Y eventualmente tenemos también el sensor de rotación que está asociado a uno de los polarizadores, entonces donde al girar este elemento de por acá, entonces vamos a tener la capacidad de poder estudiar entonces la dependencia angular de la rotación del polarizador respecto a la intensidad, que eso es lo que vamos a observar. Y finalmente el sensor de luz, que es este equipo que tenemos por acá, donde básicamente el láser va a llegar y va a entonces a entrar por esta cavidad o esta apertura, bueno, que en este momento está protegida por un atenuador o una pantalla, ¿verdad? Para bajar un poco la intensidad, pero donde básicamente se da la conversión de analógico digital y la intensidad de luz entonces se convierte en un pulso de electrones con el que podemos entonces hacer una cuantificación. Entonces vamos a poner este equipo a punto. La idea sería que en el paso de la luz sale del láser de diodo, se dirige a través del primer polarizador. Con el primer polarizador entonces manipulamos el primer polarizador para darle una cierta intensidad de base que vamos a utilizar para calibrar nuestro equipo de sensor de luz y eventualmente entonces vamos a incluir al polarizador que está unido al sensor de rotación para poder ver la dependencia entre dos polarizadores. Existe otro experimento en donde también uno puede agregar un tercer polarizador en la línea, ¿verdad? Y eventualmente entonces tener la influencia de dos polarizadores en el paso, ¿verdad? De la luz y también demostrar que la ecuación esa de la ley de Malus entonces termina elevándose ese coseno a una expresión a la 4. Pero por temas de tiempo yo creo que lo único que vamos a hacer es demostrar cómo esto funciona únicamente con los dos elementos que tenemos ahí. Muy bien. Vamos entonces a hacer las conexiones necesarias para realizar el experimento. La primera es pues esta, donde tenemos conectado, ¿verdad?, la interfaz universal Pasco con el sensor de rotación. Observe ese por acá el tipo de conector que él tiene, ¿verdad? Y donde tenemos un tipo de puerto que se llaman puertos Passport, que calza perfectamente con este tipo de conexión y donde vamos entonces a realizar la conexión de este sensor de por acá. Luego tenemos el otro tipo de sensor que es el sensor de luz, que también va a estar conectado por una interfase muy similar a esa, para lo cual vamos a buscar y a hacer la conexión. Y por el otro lado entonces también tenemos un tipo de sensor Passport, ¿verdad?, que es el número 2, que se va a conectar entonces por acá, y eso sería. Tenemos que conectar la interfaz universal para ponerla a trabajar y el resto del procedimiento va a ser operado o facilitado desde la computadora. Facilitado desde el punto de vista de la obtención de los datos, pero siempre va a ser operado de forma manual para lo que tiene que ver con el giro del polarizador. Bien, vamos a utilizar por facilidad entonces el diodo láser rojo para empezar y
habría que asegurarse que el disco de apertura esté colocado, ¿verdad?, del sensor de luz, esté colocado tal de que lo que se conoce ahí como la máscara translúcida o el translucent mask, que es esta cosa blanca que se tiene acá, cubra la apertura para el sensor de luz, lo cual pues es el caso. Observen que, digamos, si yo voy a aflojar esto un poco, ¿verdad?, si yo permitiera la rotación del sensor, observen ahí donde está el sensor de luz, ¿verdad?, el fotomultiplicador, en este caso electromultiplicador posiblemente, ¿verdad? Y entonces sí tenemos que protegerlo de la intensidad. Entonces vamos a ajustarlo de esta forma y observamos ahí entonces cómo queda cubierto. Y esto lo volvemos a poner sobre el riel. Luego vamos a quitar el sensor de rotación para poder hacer la primera calibración que se le haría al sistema. Bien, es muy importante que apaguemos todas las luces previo a tomar las mediciones, que se tengan las precauciones del caso y eventualmente que manejemos el encendido del láser. Bueno, ver que todos los elementos estén ajustados. El láser, como puede observarse en este momento, está incidiendo sobre el primer polarizador y después sobre la pantalla del sensor de luz. Lo único que no está bien alineado o bien enfocado, entonces vamos a usar las herramientas que el láser tiene para corregir su inclinación y poder entonces proyectar en este momento directamente a el punto de la pantalla en el que se tiene interés. Le voy a hacer un zoom para ver si se puede apreciar y un movimiento acá. En ese punto rojo que se observa ahí, ese es el láser incidiendo sobre la pantalla. Nuevamente, como lo vimos en una de las últimas entregas, si yo pongo cualquier objeto ahí, ¿verdad?, en el camino óptico, entonces estoy viendo ahí donde el láser está siendo interrumpido, pero básicamente lo estamos proyectando el lugar a donde queremos. Acá vamos a hacer una breve calibración en donde tenemos en ese lado del eje Y un eje de intensidad luminosa y donde tenemos en el otro lado el tiempo. En el momento en el que yo comienzo a adquirir la señal a través del primer polarizador, voy a observar una respuesta lineal que está más o menos teniendo un valor de 1.5, 1.75 lux, por tener un valor aproximado ahí. En el momento en el que yo roto mi primer polarizador, lo puedo entonces variar para que esté en un valor intermedio. Yo creo que el interés puede ser intermedio entre el valor de 0.5 y 5 luxes, que parece que es la saturación de este sensor. Entonces vamos a dejarlo aproximadamente en un valor medio, que puede ser ahí alrededor de el 1.5, 1.25 luxes, de manera que entonces el sensor nos permita realizar la fluctuación. Muy bien, lo siguiente que corresponde hacer es introducir a el polarizador con el sensor de rotación en el camino óptico de esa señal que ya habíamos calibrado, y a partir de ahí entonces poder comenzar a jugar para observar la dependencia en la rotación de la señal de intensidad. Bien, vamos a observar entonces ahora la medición de la variación de la intensidad luminosa respecto de la variación del ángulo en el segundo polarizador, y de esta manera entonces demostrar la ley de Malus. Obsérvese, bueno, el ángulo es el eje independiente, la intensidad es el eje dependiente. Entonces en el momento en el que yo comienzo a adquirir, voy a comenzar a registrar señal y voy a comenzar entonces a hacer una rotación del polarizador que está acoplado al sensor de rotación. Observamos que entonces decrece conforme yo sigo avanzando en cita. Ahora comienza de nuevo a volver a crecer, llega a un valor máximo y nuevamente, conforme sigo avanzando y girando, entonces vuelvo a observar
esa dependencia y vean que entonces se comienza a generar una especie de señal que tiene la forma de una función sinusoidal, una función coseno, función seno, bueno, coseno en este caso es con lo que queremos ajustarla, ¿verdad? Pero donde básicamente es una señal variable con respecto a el ángulo que estamos rotando. Ya que es bastante homogéneo la distribución y el fenómeno se repite conforme yo sigo girando para el amplio espectro de ángulos en el segundo polarizador. Bien, vamos a observar sobre este set de datos que si nosotros llegamos y hacemos un ajuste a esa curva y hacemos sea un ajuste de tipo coseno cuadrado y aplicamos la herramienta va a comenzar a generar una especie de ajuste siguiendo pues esta función. Bueno, vamos a detener la grabación primero que nada y ahí vemos que lo hizo con mucha facilidad después de haber hecho esto, ¿verdad? Entonces donde tenemos una función a coseno cuadrado, b por cita, más phi, más c, ¿verdad? Para ver si también hubo algún tema de corrimientos y demás, que son al final valores muy pequeños. Nótese ese c y nótese el phi, corrimiento de fase, tiene una leve desviación, pero es esencialmente una función coseno cuadrado por una variable a. O sea, la variable i sub 1 que se había comentado en la ecuación o de la parte teórica, ¿no? Y entonces aquí estamos demostrando que ese comportamiento entonces obedece la ley de Malus. Entonces nótese, conforme yo roto un polarizador respecto a otro, entonces va a haber un decrecimiento importante de la intensidad de la luminosa hasta llegar casi a un valor muy cercano, ¿verdad?, a los 0 lux. No es, siempre existe un pequeño remanente, ¿verdad?, como habíamos dicho, pero es un valor bastante pequeño, bastante fácil de manejar para el sensor y para poder observar el comportamiento que teníamos planificado ver. Conforme yo vuelvo a rotar y los ángulos, la variación de los ángulos es distinta de los 90 grados, bueno, aquí tenemos estos ángulos están en radianes, sin embargo sabemos, ¿verdad?, que entonces se ocupan ángulos intermedios entre los 0 y los 90 grados para que el polarizador entonces esté en su, o sea, vuelva nuevamente a permitir pasar la luz, y en el momento en que vuelva a estar 90 grados entre sí, entonces es el momento en donde vuelve a darse la cancelación efectiva de las intensidades luminosas. Entonces, pues eso sería esta demostración para que ustedes también puedan observarlo así de forma más práctica. Bueno, muy bien, alumnos y alumnas, esperando que entonces les haya gustado esta demostración, que haya sido pues muy fácil de observar y entender el fenómeno. Por supuesto que es mucho más factible entenderlo cuando tenemos los objetos en las manos, cuando por ejemplo tenemos dos polarizadores que podemos simplemente rotar y con nuestros ojos entonces ver en el momento en que la luz deja de pasar y oscurecemos totalmente el paso de la luz, y eso es más intuitivo, pero gracias a estos instrumentos y al experimento entonces se puede observar esa bonita dependencia de la intensidad en el ángulo, y pues eso era lo que queríamos demostrar. Yo les agradezco por estar en sintonía con estas demostraciones y esperamos que les guste mucho. Traten de darle algún tipo de like ¿cómo se llama?, al canal de videos, y que el material les sea pues de mucha utilidad. Hasta luego, que estén bien.